Vamos a iniciar esta mesa redonda. Bienvenido a todos a este evento que une y renueva la alianza de KPMG con NetMentora. Vamos a invitar a Jaime Santa Cruz a dar unas palabras de bienvenida a este evento. Jaime, te pido. Muchas gracias a todos por su presencia, por haber venido hoy día. Creo que tenemos algo muy entretenido entre manos, ya lo vamos a ir viendo ahí, ya estábamos ahí tras bambalina conversando con los panelistas que son de lujo. Y yo tengo unas breves palabras, solamente soy el telonero, porque realmente el plato de fondo son nuestros panelistas. Nosotros, NetMentora partió el año 2017 y fue la primera filial latinoamericana de Gazonte Bank, que es una asociación francesa creada por don André Moulier, participante de una de las familias empresarias más importantes de Francia, y cuya simple misión es ayudar a desarrollar el empleo mediante el acompañamiento de empresarios a otros empresarios o emprendedores. Nuestra contribución filantrópica al desarrollo empresarial y las metodologías empresariales han sido los tres pilares que definen el trabajo que hemos realizado aquí en Chile. Les quiero dar algunas pequeñas cifras porque yo creo que es interesante ver de que ha sido fructífero todo lo que hemos hecho. En estos años hemos apoyado más de 200 empresas, ¿ya? Y nosotros tenemos un proceso donde el acompañamiento largo, que es de más de 2 años, solamente lo obtienen aquellas que cumplen una serie de requisitos, ¿ya? Una de las empresas que lo cumplió, por ejemplo, fue Betterfly, que está aquí y que nos va a contar Cristóbal después de su experiencia. Entonces, pero hemos acompañado 200 porque a todas estas empresas le hacemos ya un tremendo upgrade de lo que están haciendo. Lo ayudamos a desarrollar su modelo de negocio, a ordenarse, qué sé yo. Y son empresas de todo tipo. Hay empresas tradicionales, hay startups, no, últimamente muchas startups, pero también muchas empresas tradicionales, pymes, y han desarrollado más de 400 nuevos empleos. Solamente estoy hablando de las que hemos acompañado. Disculpen que estoy cortándole a mi mamá aquí. Eh, Tienen una facturación de más de 20 millones de dólares al año, estas empresas que hemos acompañado, y una longevidad de más del 90% después de los 3 años de que han pasado por nosotros. Creo que son cifras bien interesantes, bien impresionantes. Yo creo que la facturación capaz que sea más, porque por ejemplo Betterfly es un número que no se sabe, no dicen cuánto. Nosotros creemos ahí que más o menos algunas estimaciones. Hoy, ¿ah? Sí. No, información está bien, pues empieza a cerrar y maneja esos números. Bueno, hoy nuestra red cuenta con más de 80 empresarios, mentores que realizan un acompañamiento a largo plazo a 45 empresas. Estas son, como les decía, las de más largo plazo, de las cuales un 50%, y esta es una cifra súper interesante, ya han iniciado o están iniciando un proceso de internacionalización. Esto es algo que nunca lo vimos, nunca se nos ocurrió que pudiera llegar a estas magnitudes. Estos logros también, debo decir, de que son parte de KPMG. Quiero compartir con ellos estos logros, ¿no es cierto?, que con el compromiso que tienen con el emprendimiento nacional decidieron apoyarnos desde el primer día para que juntos pudiésemos contribuir a crear más y mejores empleos en Chile, ¿ya? Potenciando la sostenibilidad de las pymes y el emprendimiento que acompañamos. Hoy día, en realidad, el evento que nos convoca, estamos renovando nuestra alianza, que ya partió hace muchos años, pero para hacerlo más entretenido, se está desarrollando este panel. Queremos nuevamente agradecer el compromiso incondicional de KPMG con nosotros, especialmente el área de Deal Advisory, quienes con su gran talento, entrega y cariño han podido generar un importante valor para las empresas que acompañamos, apoyándolas en su ciclo de definición de su modelo de negocio para que puedan convertirse en emprendimientos exitosos y en referente para más emprendedores.
El tema de la internacionalización es un camino cada vez más necesario para las empresas que quieran escalar exponencialmente y por eso lo hemos elegido como tema de nuestro panel. Conversamos en la previa aquí con Cristóbal, que ya están en 7 u 8 países, y en realidad lo hemos visto con muchas startups. Chile es un mercado muy interesante para hacer los desarrollos, pero los volúmenes están afuera, los volúmenes están en Brasil, en México, en otros países. Entonces, esa es la ruta que están siguiendo muchos de nuestros emprendedores. Hay varios, hay otros, incluso hay un caso súper, súper reciente que también se los menciono, es el caso de Sentry, que está liderado por Francisco Sala. No sé si está Francisco y va a venir. Está conectado. Perfecto. Él ingresó con nosotros en 2017 en Inventora y desarrollaron un software integrador de Marketplace. Es un caso bonito porque también les costó harto, estuvieron al principio dando hartas vueltas que no tenían claridad porque hay que definir bien el modelo de negocio y finalmente lo fueron logrando. Iniciaron este proceso de internacionalización y acaban de anunciar que el martes pasado formalizaron una fusión con una empresa brasilera, Anymarket, que es un operador con presencia en toda Latinoamérica, con 2.500 clientes en su plataforma y transacciones por 2.000 millones de dólares. Son cosas increíbles y es una empresa, como les digo, que está hace no muchos años muy, muy incipiente. Son casos súper bonitos como el de Betterfly o Soji, refrescame, Almacén Gurú, que es súper nuevita y también la ha ido sensacional. ¿Ah? Refone, que también llegó con nosotros, también en una situación ahí media complicada, digamos, pero hemos tenido como la suerte de poder acompañarlos, ayudarlos un poco a ordenarse, a desarrollar su modelo y darle para adelante. Para ir terminando, porque como le digo, somos los teloneros aquí del Plato Fondo, yo quiero agradecer a nuestros queridos socios mentores, que están muchos de ellos aquí, a nuestros grandes aliados, entre ellos KPMG y Corfo, que es un tremendo aliado de nosotros, a nuestros sponsors, que hay varias empresas que nos están aportando como sponsors, y las familias empresarias que nos apoyan, y ya que todos ellos son los que hacen posible que realicemos nuestra labor. Quiero agradecer también a los panelistas, ¿ya? Que en realidad es un panel de lujo el que tenemos. Cristóbal de la Mayora, cofundador de Betterfly, tremenda empresa, que tuvimos el privilegio de acompañar en su inicio y nos va a contar ahí de su experiencia de internacionalización. Al empresario y mentor José Miguel Barros, que director de la Reinvial y director de muchas empresas y gran mentor desde hace un tiempo con nosotros. Cristóbal Marchant, que es director de M&A de KPMG y también mentor hace varios años, lo que es una preciosa combinación. Y finalmente a Paula Mackenzie, directora estratégica de Exten Comunicaciones, quien va a moderar este panel. Muchas gracias por su presencia y yo entiendo que don Francisco ahora tiene la palabra. Así que muchas gracias y seguiremos aquí acompañando el panel. Oye, yo soy el telonero del telonero, así que voy a hablar la mitad. Ahí estamos. Bueno, mira, la verdad que para nosotros este es un día tremendamente emocionante poder estar aquí renovando nuestros votos, para colocarle algo más de cariño, ¿no? Renovando nuestra alianza con NetMentora. Ya lo hemos dicho y yo personalmente lo he dicho en otras oportunidades. Eh, yo asumí no hace mucho, un año y medio, y la verdad es que empecé a conocer esta alianza que tenía KPMG con NetMentora fue realmente, para mí por lo menos, impresionante, y lo hemos conversado varias veces, todo lo que vi y realmente no puedo estar más feliz de no tan solo renovar, sino que reforzar aún más esta alianza
con Netmentora, con todo lo que ustedes y ahora juntos estamos haciendo. La verdad que cómo no va a ser un orgullo profesional el ir viendo cómo vamos apoyando el desarrollo de las empresas desde su origen, desde una mirada absolutamente, porque aquí al final es cierto que todos ganamos, ¿no? Todos ganamos, pero la principal ganancia tiene que ver con el propósito, que es el propósito de hacer las cosas bien y el propósito de que nos estamos contribuyendo a ser un país mejor. De eso se trata. La verdad que nos llenamos la boca con palabras bonitas muchas veces, pero la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y pero qué estás haciendo tú? Y yo personalmente me siento tremendamente contento de poder transmitir y KPMG de poder decir, mira, nosotros estamos acá, nosotros estamos apoyando, nosotros estamos poniendo este granito de arena. Y esto va mucho más allá, sí, está bien, yo también gano porque fíjate que aprendo, también gano porque fíjate que a lo mejor se me da algo de publicidad, sí, no, espérate, y que ustedes no se han dado cuenta, yo estoy ganando mucho más, porque yo lo que estoy ganando son profesionales comprometidos y que entienden que hay un propósito detrás de la labor profesional. Y eso va mucho más allá de cualquier otra ganancia. Acá tenemos a Cristóbal y tenemos a otros muchachos de nuestra firma que nos vemos, muchachos, estáis más viejos ya, pues, pero que de alguna manera nos hace trabajar con más ganas, con más fuerza. Cuando vemos empresas en desarrollo y que ya se han desarrollado, internacionalizado, tenemos aquí a Cristóbal. Te quiero agradecer, Cristóbal, por estar acá. Te vamos a escuchar. Yo en buena medida también te vengo a escuchar y agradecerte porque me encanta aprender. Entonces, la verdad que tenemos un sentimiento muy de agradecimiento, Jaime. Te quiero agradecer a ti, te quiero agradecer a todo tu tremendo equipo que tenés, porque es un tremendo equipo. También le quiero agradecer a todos los mentores que están acá, que de a poco que yo voy viendo y cómo le destinan tan desinteresadamente su tiempo para tener un sentimiento que es tan valioso. Eso se llama propósito. Y eso es lo que como firma nos mueve a nosotros. Y nada, pues, ni hablar en los momentos que estamos como país, lo importante que es hablar de esto y lo importante de tener este sentimiento. No, mira, no me quiero alargar más, solo le quiero dar nuevamente las gracias a todos y cada uno. Bueno, a petición que todavía seguimos en modo pandemia, le pido a todos los que estén sentados que estamos ocupados en mascarilla por estar en lugar cerrado. Perdón que los moleste. Bueno, para iniciar esto, queremos darle la bienvenida a todos nuestros panelistas y presentar a Paula Mackenzie, que ella es periodista de Universidad Católica, socia directora estratégica de Extend Comunicaciones, agencia de comunicaciones líder en el país, con más de 30 años asesorando a diversas organizaciones y empresas, tanto chilenas como internacionales. Así que, Paula, te dejo la palabra para que podamos iniciar con esta mesa redonda. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Súper. Bueno, primero que todo, obviamente, saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Y antes de presentar a lo que Jaime muy claramente describió como un panel de lujo, lo primero que quiero hacer a título personal y de Extend es agradecer la posibilidad a KPMG y a Netmentora de participar y aportar en una conversación que esperamos sea lo más ilustrativa, interesante y provocadora posible, en la que nos vamos a pasear por los temas que, a juicio de estos expertos, es necesario abordar y cuestionarse antes de pensar en expandirse a otros mercados. Todo esto, claro, conociendo de primera fuente la experiencia de Betterfly, una de las empresas unicornio chilenas y la primera unicornio social de Latinoamérica, que es un tremendo logro. Ahora, si se nos queda fuera algún tema, al final de la conversación vamos a abrir un espacio de preguntas al público, tanto para los que están acá como para los que están conectados vía streaming. Y para empezar esta mesa redonda, lo primero es presentar a quienes van a liderar esta conversación, los reales protagonistas de esta mesa redonda. Primero, Cristóbal de la Mayora. Cristóbal es ingeniero comercial de la Universidad Católica y tiene una mención en Economía y Finanzas, también un certificado en Contabilidad Financiera de la Harvard Business School Online. En 2018 cofundó junto a su hermano Burn to Give, una empresa con impacto cuyo concepto era quemar calorías para dar calorías.
Ese mismo año ingresaron a NetMentora, donde fueron acompañados por diversos mentores y el equipo de KPMG, trabajando en su modelo de negocio y estrategia de expansión. Fue allí que el proyecto empezó a levantar capital en exitosas rondas de inversión y evolucionó a convertirse en Betterfly, una plataforma de beneficios para empleados de empresas que recompensa sus hábitos saludables con un seguro de vida y donaciones sociales. Y fue a inicios de este año que Betterfly se convirtió, como ya habíamos dicho, en el primer unicornio social de Latinoamérica. Hoy Cristóbal es presidente y COO de la startup, que ya opera en más de 7 países y sigue creciendo a pasos agigantados. Antes de cofundar Betterfly, Cristóbal trabajó en JP Morgan en Chile, primero como analista financiero en la mesa de dinero de mercados locales y luego en el equipo de ventas de Asset Management para la región. Un aplauso para Cristóbal. Ahora vamos a presentar a José Miguel Barros. José Miguel es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad Católica. El año 87 ingresó a trabajar a la Reinvial, trabajando en diversas áreas, en donde se destacó como director de finanzas corporativas, socio y co-head of Investment Banking. En el año 2019 asumió como director internacional, posición desde la que supervisa el desarrollo y marcha de los negocios de las filiales en Perú, Colombia, Estados Unidos y Argentina de la misma compañía. También se desempeña como director de reconocidas empresas como CCU, Viña San Pedro, Compañía Pisquera Delqui, Construmarte, entre otras. José Miguel ingresó hace un año como mentor socio de NetMentora Chile y actualmente se encuentra participando activamente, apoyando a diversos emprendimientos nacionales con su enorme experiencia y know-how. Un aplauso para José Miguel también. Y por último, Cristóbal Marchand. Cristóbal es ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad Católica también. El año 2014 ingresó a trabajar al área de Deal Advisory de KPMG, donde ha participado en asesorías a empresas locales y globales en ámbitos de finanzas corporativas. Actualmente es director del área de M&A y asesora en el proceso de venta y compra de empresas. Cristóbal ha participado como mentor de NetMentora Chile desde el inicio de la alianza con KPMG hace más de 4 años. En este rol ha trabajado con distintos emprendedores, apoyando en el análisis financiero y modelo de negocio, aportando a partir de su experiencia en distintas industrias y el conocimiento del ecosistema local y regional. Bueno, para iniciar esta conversación, que en realidad lo que buscamos y lo conversamos antes en la coordinación, es que efectivamente sea una conversación. Obviamente van a haber preguntas, van a haber exposiciones, ojalá entre los propios panelistas también se puedan contrapreguntar. Yo obviamente como moderadora voy a meter la cuchara de vez en cuando, pero la idea es que sea ojalá una conversación lo más dinámica posible, ¿ya? Entonces, para iniciar esta conversación, lo primero, a juicio de lo que conversamos antes, es entender cuáles son las preguntas que es necesario hacerse antes de escalar internacionalmente. ¿Tenemos claridad real y hemos hecho el análisis estratégico y del propósito, el para qué hacemos lo que hacemos, para definir si estamos listos para dar ese gran paso? Y si la respuesta es sí, ¿sabemos qué ajustes tenemos que hacer a nuestros productos o servicios para salir a nuevos mercados? Entonces, en este contexto, la primera pregunta, que es para Cristóbal de la Mayora, es, reflexionando sobre cómo nace Betterfly y se posiciona en el mercado chileno, ¿cuál fue el análisis que hicieron ustedes para considerar que podían entrar a otros países? ¿Y cómo vivieron esa experiencia? En términos también, obviamente, de los aprendizajes. Perfecto. ¿Se escucha bien? Yo creo que la primera pregunta, y va un poco mencionado ahí, de cuál fue el análisis, y tiene mucho que ver con propósito, como dijo Francisco, tiene que ver con el why, el para qué, el por qué. Yo creo que la primera pregunta que se tienen que hacer todos en ese sentido es, ¿por qué estoy haciendo esto? Si esa pregunta no está bien realizada, no vamos a llegar a donde tenemos que buscar. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué me quiero internacionalizar? Quiero llegar a mercados más grandes, que puede ser la respuesta más obvia. Quiero buscar nuevas tecnologías, quiero romper barreras, quiero sentar un precedente para que mis inversionistas me miren que estoy escalando internacionalmente. Creo que hay una serie de respuestas, probablemente todas correctas, pero partir por el why nos da una base de cierta manera para sentar el resto de las preguntas que vienen después un poquito más higiénicas. Así que siempre partir un poco con la pregunta más romántica. Y fue siempre nuestro pensamiento. De hecho, nuestro why es un poco por
por una ambición, si lo podemos decir así. Teníamos las ganas de ir globalmente. Desde el principio planteamos en las primeras reuniones, creo que siempre les dijimos, ni siquiera saliendo de la región metropolitana todavía, que queríamos ir a algún punto para allá y había una ambición real de salir hacia afuera, pero en ese minuto igual esa ambición no tenía mucho guay, era una ambición, no sabíamos por qué queríamos, era de cierta manera estar un poco cool, pensar en salir para afuera, y lo fue mucho tiempo. Pero ya pasando esa barrera, yo diría que obviamente algo que uno analiza muy fuertemente es el mercado. Y también por eso el timing es muy importante. Si hubiese analizado el mercado en el momento en que me senté con NetMentora KPMG revisando los primeros modelos, mi modelo era marketing socialmente responsable, para que los acuerden lo que decía, y es completamente distinto a lo que hago ahora. Entonces, el timing se convierte en una herramienta muy importante porque va cambiando con el tiempo. Y de hecho, mi último why fue cuando cambiamos a Betterfly, y ahí efectivamente pude empezar a analizar mercados de manera correcta, si no, de hecho, hubiese analizado completamente incorrectamente hacia dónde quería ir y por qué. Y para nosotros, obviamente, el mercado era un mercado atractivo, nos estábamos metiendo en el mundo de los seguros. Hoy en día el mundo de los seguros aporta roughly un 3% al PIB mundial, entonces nos metíamos en un mercado mucho más grande, en una región en Latinoamérica donde la penetración de los seguros de vida es un poco más bajo del 3%, entonces había una respuesta hacia un mercado gigantesco que nos interesaba, que queríamos, que estaba un poco hambriento por disrupción, y se alineaba con nuestro why. Obviamente los análisis, y aquí los verdaderos expertos yo creo son José Miguel y Cristóbal, los análisis higiénicos, o sea, tengo el capital para ir y pararme afuera, o sea, es bien simple, que yo creo que es bien loco, pero no siempre uno se lo pregunta, es más el sueño a veces lo que mueve a un emprendedor que verdaderamente el análisis estratégico detrás. Entonces, hacerse esas preguntas de, ¿está lo higiénico listo? ¿Tengo el capital, tengo las ganas, tengo el tiempo, tengo la gente, tengo el foco? Es siempre muy importante, puede sonar medio obvio decirlo, pero siempre ese análisis de las cosas higiénicas como compañía. ¿Me puedo instalar allá? ¿Qué pasa con los seguros en otros países? ¿Puedo, en nuestro caso, vender un seguro que crece en otros países? Por muy locas que parezcan esas preguntas, son bastante necesarias tenerlas respondidas porque si no, se pierde mucha plata y tiempo que no nos sobra a ninguno de los dos a los emprendedores. Así que otro análisis es la internacionalización viene llena de riesgos, esa es la realidad. O sea, internacionalizar es ir a buscar una ganancia y siempre que hay una ganancia hay un riesgo asociado, si lo podemos mirar bien matemáticamente. Y una buena forma de pensar es cómo logro minimizar riesgos hacia esa salida. Y es una pregunta bastante importante y es cuando empiezan a aparecer los temas de M&As, hacer partnerships, etcétera, para poder minimizar esos riesgos, pero siempre pensar los riesgos. Hay riesgos, incluso llevémoslo al siguiente comentario, la cultura. Puede sonar obvio, pero la cultura se puede convertir en los componentes más importantes en el momento de escalar globalmente. Entonces, meterlo como un riesgo, como parte del análisis, se convierte en algo bastante necesario en cómo afecta esta internacionalización, es difícil esa palabra, nos pegan en la cultura, cómo nos va a afectar positivo o negativamente, qué no estoy mirando, etc. Obviamente, otro análisis o una forma de ser estructurados, tomar las medidas, que pueden servir o no, pero o sea, nosotros cuando fuimos a Brasil hicimos nuestro playbook, palabra cool de startup, nos gusta ocupar todas esas palabras, con todas las cosas que podían salir bien o podían salir mal. La realidad es que en Brasil las 100 cosas que podían salir mal salieron mal, así que el playbook se podría decir que no sirvió de nada. Pero sí sirvió, el hecho de ejercicio de pensarlo nos ayudó a hacer todo lo anterior, a minimizar los riesgos, a avanzar. Entonces, igual tomar las medidas siempre es necesario, ¿no? Son cosas muy higiénicas. Y yo creo que el punto final del análisis es que el análisis tampoco es perfecto, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nunca se va a estar 100% listo para ir. O sea, si uno va a plantear todo y quiere la perfección antes de salir, not gonna happen. Entonces, respondiendo un poco, cerrando la primera pregunta, si bien se puede hacer mucho análisis, hay que darse cuenta que ese análisis nunca va a llegar a una respuesta concreta y definitiva de perfección, y hay que tenerlo en mente. ¿Cómo vivimos la experiencia? Que si no me equivoco, en la segunda parte de la pregunta, seguimos viviéndola. Ha sido una montaña rusa, como les digo, problema que se nos ha ocurrido, ha aparecido, problema que no se nos había ocurrido, también apareció, y lo increíble es que si bien hay una demografía similar en Latinoamérica, por ejemplo, cada país es absolutamente distinto. O sea, es radicalmente distinto lo que te encuentras en un lado o en otro, desde las formas de trabajo, las culturas, las formas de negociar, cómo se avanza. Entonces, es un proceso bastante evolutivo, si lo podemos decir así. Betterfly está evolucionando todavía en Chile desde que partió, y Betterfly está evolucionando en cada uno de los países de manera distinta. Entonces, además que han entrado ustedes, no sé, a cuántos mercados
pocos meses, 6 meses hemos entrado a 8 países, efectivamente. Entonces ha sido una locura. hacer esos análisis para entrar a esa cantidad de mercado en esa cantidad de meses, sin duda es Y por eso, un pelo grande en la sopa de todo lo exactamente, que estábamos hablando. hay que darse tiempo por eso. Si quiero hacer análisis para los 8 mercados y digo, me hago 3 meses por análisis, no lo hubiese hecho. O sea, por eso el análisis para nosotros era, hay una semana para hacer esto, se hace, no se hace, avanzamos. Y en el sentido de ponerle tiempo a eso y estar abierto a aprender. Es un constante aprendizaje. O sea, se sigue aprendiendo, sigue. Nadie se la sabe por libros, por mucho análisis que hagamos. Entonces, estar abierto un poco al aprendizaje. ¿Sí? Súper. Bueno, a propósito de lo que está comentando Cristóbal recién y de los elementos que hay que analizar antes de tomar la decisión, José Miguel, en tu experiencia como director internacional, ¿cuáles crees tú que son los elementos críticos para analizar de otro mercado antes de tomar la decisión? Y que podrían evidenciar, por ejemplo, algo que también comentamos en las conversaciones que tuvimos antes, la necesidad de hacer ajustes al servicio o producto. O sea, de hecho, los que tenemos más años nos acordamos de algunos grandes retailers que llegaron a Chile y hicieron un copy-paste de lo que era su modelo de negocio afuera y dieron bote hasta el techo porque en realidad ese era un mercado que en Chile está bastante bien desarrollado y no entendieron que el tema cultural, por ejemplo, era súper importante. Entonces, bueno, obviamente el tema cultural es relevante, pero ¿cuáles otros son los elementos a considerar? Tú te refieres a Gatti Chávez, ¿no? De esa época, ¿no? No voy a decir El, nada más. Oye, fíjate que pero me quitaste las palabras de la boca, porque yo iba a decir justamente lo mismo, que partir diciendo que no existe una receta para internacionalizarse, y así lo demuestran estas grandes multinacionales bueno, tanto Home Depot, ¿no es cierto?, como JCPenney, que son grandes empresas. JCPenney en el camino, entiendo que ya está quebrado, o quizás resucitado, pero está moribunda. Pero grandes empresas, muy bien estructuradas, muy bien pensadas, que sin embargo fracasaron en su proceso de internacionalización. Es decir, yo creo que no hay recetas claras de cómo hacerlo. Ahora, siguiendo un poco la línea tuya respecto a Betterfly y después llego a lo tuyo, yo creo que salvo para contadas industrias en Chile, que son industrias que son de clase mundial y deporte mundial, como la salmonicultura, o la industria cuprífera o quizás la forestal, salvo en el caso de esas grandes industrias que son de clase mundial en Chile, para el resto de las empresas la internacionalización es un must. Es decir, tienen que internacionalizarse. ¿Sí? ¿Y por qué te lo digo? Porque Chile es una de las economías probablemente más abiertas del mundo y por ende tiene todos los beneficios y tiene los costos de estar abierto. Los beneficios, ¿no es cierto?, son que accedemos a todos los productos, a la tecnología, es una economía moderna y pudimos saltarnos varias etapas en el desarrollo y entonces llegar más prontamente a ser un país casi desarrollado. Pero los costos es que competimos nosotros, ¿no es cierto?, con grandes empresas en toda la industria, en todos los rubros. Y por ende, la única forma de competir, sobre todo en gran parte de la industria, existe lo que se llama la economía de escala. Y la única forma de competir es teniendo escala. Y para un país como Chile, tan chico y tan estructuralmente pobre, digamos, a pesar de que la gente joven, sobre todo, cree que Chile es un país rico, y eso es un mito que se inventó después. Chile es un país pobre, estructuralmente pobre. La poca riqueza que Chile ha generado, o ha podido acumular, o ha generado en los últimos 20, 30 años, es a punta de pura eficiencia, puro ñeque como país. El país estructuralmente es pobre. Entonces, en ese país que en realidad la única forma es internacionalizarse. La principal ventaja que tenía Chile en el pasado, que está desapareciendo, es que teníamos mercado de capitales. Ahora, el mundo en el cual se mueven ustedes, el mundo de las startups, gracias a Dios, hay varios otros mercados de capitales, digamos, que están disponibles y por ende pueden acceder a financiamiento fuera de Chile, digamos, porque son inversionistas sin fronteras. La otra razón, digamos, aparte de la economía de escala, es que Chile como país, hoy día es un país que está fuera del radar de los inversionistas. Hoy día, salvo muy contadas empresas, digamos, los grandes compradores, las grandes empresas, no miran a Chile. Un país chico, pobre y lejano, digamos. Entonces
está fuera del radar. Y por ende, la única forma de estar en el radar de alguien es ser más grande. Ahora, yendo a tu pregunta, como decía Peter Drucker, decía, ¿no es cierto?, que la cultura se come de la estrategia toda la mañana al desayuno. Y eso lo conversamos cuando preparamos un poco esta charla. Para mí lo más importante en el tema de la organización es el tema del manejo correcto de la cultura. Uno puede diseñar estrategias muy bien pensadas y hacer un playbook muy eficiente, pero al final lo que va a primar es la cultura, tanto la cultura de la empresa que se está internalizando, como el adaptarse esa cultura a la cultura local a la cual uno llega. Si no se logra ese fiato, la verdad que es muy difícil pensar en la internalización. Cristóbal nos contaba antes, cuando estábamos partiendo, que una de las cosas que han hecho ellos para poder acelerar su crecimiento es contratando talento local. Nosotros, en mis procesos de internalización que me ha tocado vivir, la verdad que para nosotros la cultura de las empresas en las cuales yo trabajaba era muy importante transmitirla y por ende hacer un poco lo que, sé que es políticamente incorrecto hablar de los pueblos originarios, pero lo que los españoles hicieron con Lautaro, digamos. Los españoles se llevaron a Lautaro y lo formaron, lo educaron como español, y él, conociendo esa cultura, fue capaz después de derrotar militarmente a los españoles, porque conocía muy bien la cultura de los españoles. Nosotros, el proceso que seguíamos siempre ha sido muy importante, es traer, antes de internacionalizarnos, es elegir algún local del país al cual queríamos llegar y prepararlo muy bien dentro de la empresa nuestra y convertirlo en alguien dentro del ecosistema nuestro, dentro de nuestra empresa, que se permeara absolutamente de la cultura. Pero ese local es un socio o es Bueno, parte del equipo. Es que ese es otro punto. Es que pues, cuando uno quiere partir en un país nuevo, es fundamental que la persona que lidere ese esfuerzo sea una persona que sea de la más alta jerarquía. Porque tiene que ser de alguna forma un motor y una persona autovalente y autosuficiente y que sea capaz, en el fondo, de crear una empresa desde cero. Ojalá permeado por esa cultura. La suerte que tienen ustedes, de alguna forma, es que la cultura de la empresa startup, dentro de la cual está Betterfly, ¿no es cierto?, es una cultura de alguna forma mucho más internacional. Si no es una cultura Betterfly, yo no creo tanto porque no es una empresa muy vieja, ni tampoco porque no viene de un mundo muy chileno. No creo que tenga una cultura Betterfly propia. Tiene ideas, tienen lineamientos, pero la cultura Betterfly es más bien la cultura del mundo moderno, de emprendimiento moderno. Y en ese sentido, lo que tú me decías, que ustedes partían en estos países contratando y buscando gente que ya había partido, ya había desarrollado emprendimientos, digamos, en esos países y había sido capaces, digamos, de crear algo. Sí. Y yo creo que esa cultura en el sentido más universal, la cultura de ustedes es más universal, pero también depende de cada industria. Por eso yo digo, para mí el tema, y tratando de resumir la palabra, el problema es, la palabra principal es cultura. Y ese conocimiento de la cultura, además de la posibilidad de entrar con socios locales, y te lo pregunto directamente, Cristóbal, ¿cómo se conoce en el fondo? Porque finalmente para conocer al mercado, que el mercado no es solo clientes, es reguladores, es el marco regulatorio tributario, o sea, hay una serie de conversaciones relevantes que es importante tener localmente para poder tener esa información y conocer y empaparse de la cultura. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes en el fondo en ese proceso de conocimiento o de empaparse de esa cultura en los distintos mercados en los que han entrado? Nosotros, y yendo un poco el caso ahí de Brasil, por ejemplo, aprendimos a borrazos fuertes. Apareció Brasil, lo voy a comentar después, también salió la oportunidad, bien emprendedor, playbook, vamos, y la primera vez minimizamos completamente la cultura. Para nosotros la cultura estaba en una oficina de 20 personas al principio en ese momento. La cultura éramos yo y Eduardo y lo que veían los analistas que estaban ahí y era una cuestión como que no había que escribirla. De hecho,
se vivía un poco la cultura, bien transparentemente. Muy moderna también, efectivamente, muy de startupera. De hecho, cuando nos fuimos a Brasil y empezamos a ver estos quiebres que no entendíamos por qué, era cultura, lo primero que hicimos fue escribir nuestro primer libro de cultura. Fue como la primera solución. Escribimos un libro de cultura, ¿qué está pasando? Y la cultura era muy startupera. El primer valor de toda la libro de cultura era act like an owner, actúa como un dueño. Era como, actúa como si fueras el dueño de la compañía. Esa es tu primera... Piensa algo, si no tenés la respuesta, si fuera tu compañía, como lo así. Propósito, o sea, cultura número 2, actúa con propósito, nuestra empresa es de propósito. Y literalmente alineamientos que son bastante aplicables al 99% de las startups, si lo miráis así. Y empezamos a trabajar fuerte en eso nomás. De hecho, les conté algunos antes, yo partí a Brasil en 2 semanas, abrimos el país y en 2 semanas estaba rompiendo, entre comillas, todo esto de cultura y partí yo y el hecho de yo estar ahí, yo no solucioné un problema operacional, ni la relación con los seguros, no es mi expertise, pero el estar ahí era una solución de cultura en cierta manera, de manera en que funcionábamos, etc. Y después nos dimos cuenta que en cosas, yo podía solucionar la cultura, pero por ejemplo, traerte a alguien de Brasil 3 meses para acá, o viceversa, traerte siquiera el jefe, el analista de operaciones para allá 2 meses, es como plantar una planta que se empieza a regar muy rápidamente. Entonces, cultura, yo estoy acá con José Miguel. Y eso de alguna forma lo fueron corrigiendo en los... Completamente. Ahora he hecho abrir otro mercado. Ecuador fue abierto con 2 personas que partieron allá y la persona, el country manager, tuvo 1 mes en Chile antes de partir allá, ¿no? Y soluciona 1000 problemas. Súper. Cristóbal, habiendo escuchado obviamente esta primera aproximación de Betterfly y en su experiencia en KPMG, ¿en qué estado crees tú que es recomendable que esté una empresa para poder pensar en escalar internacionalmente? Pensando desde su perspectiva claramente en términos de capital, costos, márgenes, equipo, etcétera. Claro. Yo creo que esa pregunta o esa respuesta que pueden dar los emprendedores, las empresas, ha ido cambiando de manera significativa en los últimos años. Hoy estamos en un contexto, en un ecosistema local mucho más desarrollado que hace poquitos años atrás. La pandemia nos hizo poder trabajar desde la casa de manera mucho más fluida. Todas las empresas, la mayoría de las empresas se tuvieron que adaptar a un nuevo modelo de negocio y creo que hoy día, de algún modo, los distintos empresarios o emprendimientos se pueden plantear como dos modelos. O el que busca internacionalizarse porque el mercado le quedó chico, porque quiere aparecer al mercado de capitales, digamos, porque quiere escalar, quiere seguir creciendo, o aquellas empresas o emprendimientos que nacen con la idea de ser global, ser internacional, y eso hoy día está mucho más presente en las conversaciones en el día a día. O sea, en las primeras... en los primeros trabajos con NetMentora, con los emprendedores, era muy raro, hace 4 años atrás era más raro que hoy escuchar, oye, quiero salir de Chile, quiero crecer, quiero salir, quiero buscar quiero plantear mi modelo de negocio como algo global. Hoy día es pan de cada día, o sea, hoy día los empresarios están pensando su modelo de negocio, ok, parto en Chile, Chile nos da un montón o nos daba en algunos aspectos un montón de facilidades o de condiciones base, pero la idea hoy día está mucho más transversal de crecer. Y de algún modo, Betterfly es un poco reflejo también de eso, o sea, de plantearse un modelo de negocio que desde su inicio es más global y es más transversal. Eso también los fondos, los venture capital, también están mucho más familiarizados con eso y ya no hablamos de un fondo de Chile, Colombia, Argentina, o sea, todos están buscando en todas partes y están buscando estos emprendedores, estas empresas, estos modelos de negocios que son globales, que tienen más hambre, que es algo que se ha escuchado mucho, digamos, de oye, ¿qué le falta al emprendedor chileno? Chuta, tener más hambre, buscar más un mercado más grande. Perdón.
Me llama la atención lo que comentabas recién en el sentido de que hace 3 años era un poco distinto, porque yo me imagino, y es lo que uno ve, que en general los liderazgos en las startups y entre emprendedores son en general bajo 40, más o menos. Ujú. ¿Sí? Sí, todavía. Y que, claro, evidentemente es una generación que nació en otro, o sea, con otras herramientas. Nacieron conectados, nacieron con una cabeza enfocada globalmente y no localmente. Entonces, esa realidad que tú comentabas respecto de los emprendedores locales que eventualmente hace años, o sea, hace pocos años, les faltaba como esta hambre por crecer, ¿es una realidad global o es una cuestión particular como de la cultura chilena? Yo lo que he visto desde mi experiencia es muy chilena y medio latam. O Ujú. sea, y creo que ha habido como un despertar también en decir, oye, quizás no es Chile, quizás mi mercado es latam y ya es un mercado gigante. Entonces, no sé. Sí, no, y voy a llevarlo como a otro ejemplo que nos pasaba a nosotros. Yo creo que y estoy de acuerdo con Cristóbal que algo que ha cambiado radicalmente en el último tiempo. Yo creo que tiene que ver con momentos, con la realidad del país. Estamos avanzando, han llegado más fondos, han habido más startups y como que se hace algo más cíclico. Todavía me acuerdo cuando estábamos ahí en el edificio al frente de KPMG, en mi primera oficina, en 2018, estábamos recién partiendo. Y yo con mi hermano, que siempre tuvimos esa hambre, esa ambición de ir global, la teníamos. Partimos la empresa siempre, por ejemplo, y es un ejemplo muy tonto, pero sirve el caso, todos los materiales de la empresa eran en inglés, todos. Porque sabíamos que eso afectaba al venture capital de que viera esto en inglés. Todas nuestras primeras comunicaciones era bien ridículo de cierta manera. De hecho, estábamos en Chile, teníamos 20 seguidores en Instagram y era en inglés. No apuntaba a traer ningún seguidor, pero éramos bien catetes con eso. Y me acuerdo, me pasó ejemplos puntuales, y eso habla un poco de repente la mentalidad. Me acuerdo de una empresa que estaba en un piso más arriba que nosotros, nos escribió en inglés preguntándonos de qué países éramos y dónde estábamos. Era muy loco. Hablaba también de que era muy raro para ellos ver empresas. Si se habla inglés, no era chilena. Y eso a nosotros nos puso muy contentos, como estamos dando la imagen de internacionales. Y me acuerdo que la empresa está arriba, le voy a decir que le tocó el timbre y nos juntamos en una reunión. Pero te habla efectivamente que ya no pasa tanto. Yo creo que el último, eso fue el 2018, en estos últimos 4 años, ya como que es más normal. Se plantea, aunque no seas native speaker, te planteas un poco ir para allá, hay una mentalidad más hambrienta de salir hacia afuera, hay una necesidad, como dice José Miguel, ya no es una gana, yo creo que hoy en día querés ser, hay una necesidad de salir para afuera en muchos sentidos, entonces se da ese contexto. O sea, de hecho, de las cifras que comentaba Jaime al principio, que del total de las empresas con las que están trabajando, no sé, era como el 50% que están o empezando o avanzados en el proceso. Si me permite, yo te diría que Chile es un caso distinto al resto de Latinoamérica. Y que a mí que me ha tocado trabajar con gente de todos los países de la región, todos se extrañaban siempre por qué los chilenos eran tan le decían mamones, que querían volver a su país, trabajar en su país, Yo etc. creo que nadie se ofende si decimos eso. Sí. O sea, Pero a lo que voy yo, Chile era considerado un país de mamones, pero la verdad es porque primero Chile tenía un país de calidad, una calidad de vida muy, muy buena. Eh, era un país donde había mucho que hacer. Estoy hablando hace 20 años atrás. Había mucho que hacer. Y donde los retornos eran satisfactorios. O sea, también, y esto no es para ser peyorativo, muy por el contrario, con las generaciones nuevas, sub 40. Hace 20 años atrás, el emprendedor chileno, algunos quizás me van a decir que no y me van a tirar tomate, digamos, que algunas cosas que han pasado, pero había una noción de aportar al desarrollo del país, de alguna forma, de la sensación de que uno tenía que más que en pensar en crear algo grande a nivel global, era, oye, hagámoslo grande para Chile. Y hoy día el emprendedor más joven, quizá un lado negativo puede ser más individualista, quizá. Yo creo que uno piensa en Chile. Cuando piensa en desarrollar una gran empresa, no está pensando en desarrollar Chile, en sacar a Chile de la pobreza, etc. Está pensando en hacer una empresa grande por individualismo, puede ser,
pero por ambición, porque piensan en grande, porque piensan, son ciudadanos del mundo. La gente de mi generación no era ciudadano del mundo. Aquí en Chile casi nadie hablaba inglés. Cuando yo me entré a trabajar, nadie hablaba inglés. O sea, el hablar inglés era un plus que marcaba toda la diferencia. Hoy día tienes que hablar inglés. Entonces, la gente es distinta también. La gente ha cambiado y Sí. por ende son más internacionales. Puede ser lo que tú comentas, pero también me imagino, y pensando, conociendo un poco la historia de Betterfly, también tiene que ver con querer generar un impacto que no se acota al mercado local, en el fondo, como modelo. Completamente. De hecho, el Bird to Give nació en ¿África? No. Sí, o sea, nació una idea que partió en África, entre comillas, y llegó para acá. Sí, ¿no? Pero por ahí, como comprendiendo un Sí. poco, efectivamente se da. A ver, nosotros yo soy bien patriota y muchas veces ocupamos de Chile para el mundo, etcétera, pero también, ¿no? Desde el punto de José Miguel, tengo que pensar estilo Global Citizen, que lo ocupamos harto, si quiero llegar a las misiones que tengo que lograr. Entonces, ¿cómo combinar los dos? Cuesta por mí, si soy idealista, la empresa se queda constituida en Chile, no salgo a ninguna parte. Si todo funcionara bien, lo haría así, pero claro, hay ciertas barreras que tengo que romper para ir para allá y tengo que tomar esa postura, entre comillas. Súper. Bueno, muchas gracias a los tres por esta primera reflexión. Ahora los quiero llevar a otro tema. Es claro que en el diseño de una estrategia y decisión de crecer hacia otros mercados es fundamental hacer constantemente un análisis de contexto. Lo estábamos viendo a propósito de las decisiones que hay que tomar al decidir entrar a otro mercado, lo más profundo posible. Y bueno, dado el contexto global en el que estamos hoy día, está claro que ese análisis de contexto es particularmente complejo y particularmente importante. Tanto de la propia empresa, como decía José Miguel en un minuto, como del país al que estemos apuntando. Y desde ahí, obviamente, elegir cuál es el país más propicio y oportuno, que ahí está el sentido de oportunidad, para entregar o ofrecer nuestro producto o servicio. Hoy Betterfly tiene presencia en 7 países, pero ha sido un proceso gradual en el sentido de que no fueron los 7 juntos, vertiginoso sin duda, pero gradual. En ese sentido, Cristóbal, coméntanos por favor por qué o cómo Brasil se convirtió en la primera elección. Nos comentaste algo antes, pero si puedes profundizar un poco más, cómo ha sido la elección además de los siguientes países. Perfecto. A ver, para ir como recapitulando, estaba el why muy claro. Lo hablamos antes, era necesario y queríamos ir. Estaba la ambición, queríamos un desafío grande, o sea, en Betterfly yo creo que los emprendedores por naturaleza nos gustan los desafíos grandes, entonces queríamos un desafío grande. Y claro, si pensáis en LATAM, Brasil es un desafío bastante grande, entonces igual había una parte bien loco. De los más grandes. Sí, había una parte que era como el diablo, como quiero ir a Brasil. Va a ser el más difícil, me gusta eso, como que había una parte de Brasil, porque Brasil fue el primero, que tenía mucho que ver con eso. Pero la verdadera puerta vino una oportunidad. Por eso la palabra oportuna es muy correcta. Y Brasil fue abierto a ver. Latinoamérica para el mercado nuestro es demográficamente muy parecido. Así que no había mucha diferencia uno u otro. Si lo hubiese habido, hubiese afectado mi decisión. No fue el caso. Queríamos ir global y estábamos buscando la oportunidad. Y en Brasil salieron 2 oportunidades de una que fue como, ok, si estas oportunidades están, se da. Una, que encontramos un partner local muy grande, una empresa de seguros muy grande, muy local en Brasil, que lo único que quería era estar con nosotros. Y eso para nosotros era impagable. O sea, todavía, en esa etapa todavía no éramos unicornio, habíamos lanzado la Serie A. En pocas palabras, éramos chiquititos. Y para un brasilero, todavía me acuerdo de la frase, era el CEO de esta empresa de seguros, Icatu, se juntó con nosotros, me acuerdo el mail que nos mandó que decía como, y no, de hecho fuimos a una reunión para allá, tenían la oficina vestida de Betterfly, we want to conquer Brazil with Betterfly, y me acuerdo mi hermano ya me dice, este es el CEO de una compañía, es como una de las compañías más grandes de Chile, está llamando a un brasilero para que le diga conquistemos Brasil. Para nosotros eso era invaluable, no podíamos decir que no eso, hubiese sido muy agrandado de mi parte decirle que no. Claro, si no hubiese podido internacionalizarme porque me falta capital y todo, no lo hago. Lo higiénico no está, como dije antes. Pero era una oportunidad grandota y eso obviamente puso a Brasil, lo aceleró en el mapa completamente. Y justo, y nosotros, lo comentábamos antes con algunos, para nosotros estamos en un crecimiento muy acelerado, en ese minuto especialmente más. Ya a un punto donde la contratación natural o orgánica no llegaba a lo que necesitábamos. Entonces el M&A y muchos de nuestro equipo con un pasado en M&A un poco más fuerte, era una alternativa real y iba a pasar tarde o temprano. Entonces estamos constantemente buscando opciones de M&A
porque también son una forma de minimizar riesgo y de apurar entrada y de crecer rápidamente, etc. Y fue casi serendipity, que es la palabra, no me sé la palabra en español, coincidencia. Sí se juega. Juega, exactamente. Esa es la palabra correcta, poco política, pero bien. Justo encontramos una empresa muy parecida a lo que nos pasó en España ahora, que tenía dos cosas. Tenía una gran capacidad de desarrollo, que es lo que necesitábamos, desarrolladores, en Brasil, porque si íbamos a abrir ese mercado necesitábamos desarrollar en Brasil, y es más competitivo aún. Y tenía una tecnología que estábamos buscando hace meses. Entonces, esa empresa no solo nos traía a la gente que necesitábamos, nos traía una nueva tecnología que nos iba a demorar 1 año y medio hacerlo sin ellos, más este partner. O sea, fueron 2 oportunidades que salieron en menos de un mes y había que tomarlas. Como emprendedores tenemos que ser oportunistas, y eso fue la razón por qué se abrió Brasil. Distintos como salieron el resto de los mercados. Brasil salió de eso, fuimos adelante. El resto de los mercados fue más, fuimos a buscar la oportunidad, más que llegó. Entonces, fuimos a Ecuador y buscamos la oportunidad, ya aprendiendo esto, fuimos a buscar una empresa de seguro local. Y llegó la otra. Fuimos a buscar ahora en España, que abrimos hace 2 semanas en España, nosotros fuimos a buscar a España una empresa que hiciera esto localmente y la encontramos, entre comillas. Pero sí, respondió a una búsqueda de oportunidad, y siempre oportunidades, porque al final, dicho de una manera más analítica, una oportunidad es bajar un riesgo. Y para nosotros bajar el riesgo se convierte en una necesidad. ¿Y por qué, si es que efectivamente, en el fondo, al final del día, entraron con un socio local? ¿Por qué se generó los porrazos que tú comentabas ya antes respecto al tema cultural? Porque uno supondría que el socio local te va a decir, esto lo podía hacer, esto no, esta cuestión funciona así. Claro. Te lo voy a responder con una frase que dijiste tú, que fue parte de uno de mis correos cuando yo llegué a Brasil y me hicieron escribir un análisis. Mandé yo el análisis de por qué no había funcionado o por qué estábamos con ciertos problemas. Mi respuesta fue, there is no copy-paste in real life. Nosotros pensamos que había copy-paste. Teníamos el playbook y fue así, esto no existe en la vida real. En el computador sí, en la vida real no. Y independiente de que tuvieran los partners, claro, el partner te ayuda, pero al fin y al cabo el partner, para mí hoy día la aseguradora es un proveedor cuando yo vendo Betterfly y yo soy proveedor de ella cuando ella vende Betterfly. Entonces, tampoco es que tenga, nunca tuvo skin in the game, ella no tenía, entonces podían avisarme de cosas, ayudarme, pero de hecho muchas de las cosas fueron problemas de ellos en la relación con nosotros. Como que yo tuve que decirle, para nosotros, por ejemplo, que se demoraran 3 meses en cerrar un contrato, era una falta de respeto. O sea, yo lo tenía listo, yo le respondía a las 4 horas, revisado por abogado. Entonces, son cosas de idiosincrasia. Ellos querían con todo, pero tienen otros ritmos y eso es poco anticipable. Entonces, pero lo disminuyó. O sea, si yo hubiese caído solo en ese país, 500 problemas, no 100. Una realidad. O sea, de que hubo un efecto buffer en eso me sirvió, sí. Pero no lo elimina. No. Súper. ¿Y en el resto de los países, la experiencia como...? Menos dolorosa, hemos aprendido cultura, la gente va para allá y viene para acá, hemos aprendido a contratar a gente que ya lo ha hecho antes, eso minimiza el riesgo completamente, hemos aprendido a reaccionar más rápido a los problemas, no esperar ciclos y ciclos, se aprende, o sea, yo creo que 100% se aprende en el proceso y se puede ir mejorando, nunca se va a poder hacer perfecto, creo yo, pero sí, ha sido mucho más limpio, mucho más ¿Y el producto o servicio de Betterfly es muy distinto dependiendo del país? ¿O es... Increíblemente nosotros le decíamos producto cuando estaba en Chile, porque era uno. Cuando ya abrimos Brasil nos dimos cuenta que teníamos que ser una plataforma. Lo que se iba a vender en Brasil era ser muy distinto a lo que se iba a vender en Chile. La única forma de ir globalmente con esto no iba a ser igual. En ejemplos puntuales, en Brasil el concepto de adelanto salario, que se ocupa poco acá en Chile, que es una plataforma que te adelanta el salario automáticamente, es una cosa muy grande. O sea, acá en Chile, excepto que sea una empresa de blue collars que necesitan ese aumento de salario, no está el problema. Va a Estados Unidos, en Estados Unidos les pagan una vez cada 15 días, no se necesita adelanto de salario. Entonces, te das cuenta que efectivamente hay cosas en nuestra propuesta de valor que son mucho más potentes que otras. La telemedicina en Brasil es como una cosa que todos tienen, que acá en Chile cuando la ofrecimos nosotros era muy potente. En Brasil era como, tengo 5 al año gratis, me las da el gobierno, no tengo idea. Entonces te empezás a dar cuenta de las diferencias y ya nos planteamos más como una plataforma que un producto per se que tiene que ir ajustándose a los mercados completamente, ¿no? Muy difícil que nuestro producto, habría sido pensar muy egocéntricamente que nuestro producto descubierto en Chile va a tener un market fit perfecto en el resto de los países, y no, es muy difícil. Súper. José Miguel, bueno, lo comentaste recién, pero me gustaría profundizar un poquito más en eso, sobre la importancia de analizar obviamente los factores culturales del mercado al que se quiere escalar. Pero, también lo dijiste, es fundamental considerar el propósito y la cultura interna de la propia empresa. ¿Cómo se logra que la
cultura corporativa cruce fronteras, porque al final ahí em, em, son temas que, bueno, muchas empresas trabajan muy fuertemente y esas culturas locales muchas veces pueden chocar con la cultura del país al que se va a llegar, en recursos humanos, talento, liderazgo, que es necesario revisar probablemente cuando están en este proceso. Mira, muy buena pregunta. Yo quiero partir felicitando a ustedes por haberse atrevido con Brasil, porque la verdad que son pocos los... Hay que ser bien machito para tirarse en Brasil. Perdona si ocupo la palabra machito, ¿no? Hay que ser valiente para tirarse a Brasil, porque es un monstruo que ha devorado a muchas empresas a los chilenos, la verdad que en general no le ha ido bien en Brasil. O sea, no se sabe de chileno que le ha ido bien hasta ahora. Así que, y eso, oye, pero yo confío en ustedes, 100%. Oye, y por eso te lo digo, porque por eso la mayoría de las empresas chilenas partieron su internacionalización en países que pensaban que eran culturalmente similares. Y por eso te diría que, ¿no es cierto?, casi la moda de la empresa chilena es haber ido a Perú y a Colombia, pensando que eran países similares, con culturas similares, con instituciones similares, las cuales habían hecho reformas de pensiones parecidas, mercado de capitales parecidos, leyes de bancos parecidas, fiscalías, digamos, antimonopolio parecidas, estructuras parecidas. Entonces los chilenos decían, mira, estos son países en los cuales culturalmente vamos a encajar. Pero a corto andar nos fuimos dando cuenta que no era así. De que en Perú, por ejemplo, la palabra sí tiene una connotación distinta de la palabra sí en Chile. El ahorita, digamos, los compromisos, y no digo que sea bueno o malo, digamos, porque por ejemplo, en Colombia, o la experiencia que hemos tenido nosotros ha sido peor todavía. Es decir, en Colombia, generalmente, las personas y las empresas huyen de los conflictos. Entonces, siempre te van a decir que sí, lo vemos ahora, sí, al tiro, qué sé yo, pero nunca te decían que no y nunca se plantean de frente los conflictos. Entonces, en fin, eso es un ejemplo nomás. Hoy día las empresas han tendido ya de alguna forma a saltarse un poco Perú y Colombia y están yendo muchas a México, porque ahí se está viendo, nosotros hay un cierto fit cultural con México, que es bien interesante y la verdad que es verdadero. Sí. Es decir, la cultura mexicana es muy parecida a la chilena. Entonces, eso es el primer filtro, digamos, de cultura. Pero ahora, después, cómo la cultura interna de la empresa, cómo se encaja. Mira, nosotros, la verdad que la fórmula que hemos ocupado, la que mencioné antes, que básicamente es internships, digamos, de traer gente del país donde uno va y meterlos a trabajar como si fueran chilenos en Chile. Y han sido, obviamente, procesos que se demoran hasta 2 años y que trabajan como chilenos, obligados a trabajar como chilenos, no chileno con México, por ejemplo, chileno con Perú, sino que chileno con chilenos, con clientes chilenos y de tal forma que se empapen y se permeen absolutamente de la cultura de la empresa. Y una vez logrado eso, que sea un chileno, entre comillas, más, parte a colonizar, digamos, su propio país, siendo parte ya realmente de la institución originaria. Ahora, esto no es fácil, esto es arte más que ciencia, digamos, de cómo se logra. Pero creo que es fundamental. Y toma tiempo, además. Toma tiempo, sí. Sí, hacerlo bien. Ahora, Que en la cultura insisto, Butterfly es que insisto que la cultura Butterfly está inserta en el mundo startupero, como dice, que es una cultura mucho más global. El startupero mexicano es casi idéntico al startupero chileno. Y tiene el mismo idioma, el playbook y la cacha de la espada. Exactamente. Tiene el mismo idioma. Entonces, tienen un idioma común, cultura común y por ende es más fácil. Pero en el resto de la industria, oye, la internacionalización no es solo para la industria de startups, sino que para cualquier industria. Y ahí es distinto. Ahí hay lenguajes, hay metalenguajes distintos. Súper. Y Cristóbal,
a tu juicio, ¿cuáles son los temas legales y tributarios que no son los más sexy, pero son Claro. fundamentales? Sí, voy a tratar Se tienen que analizar para poder seleccionar el país de expansión. O sea, pensando obviamente en la ganancia capital y lo que comentaba Cristóbal respecto del tema del manejo de riesgo. O sea, sin estos dos ámbitos, definitivamente uno entra ciego. No, sin duda. Y yo creo que, a ver, de la experiencia que he podido ver de tercero, finalmente, yo no soy emprendedor, pero, a ver, está este análisis inicial de si es que el negocio, si es que voy a tener clientes, si es que la cultura, si el cliente, el usuario, el ecosistema del negocio es parecido o no al que yo estoy operando inicialmente. Y puede que Perú y Colombia, digamos, hayamos pensado que eran muy similares, pero quizá hay diferencias sustanciales desde quizás tecnología, ambiente regulatorio, temas no sé, por ejemplo, en Perú hay un tema muy diferente al chileno en cuanto a ay, a la, a la profesionalización o a cómo es la relación entre la empresa y los trabajadores, que es muy distinta a Chile. Allá hay mucha más informalidad, esa era la palabra que estaba buscando, mucha más informalidad que acá. Y resulta que hay modelos de negocios que funcionan perfecto aquí, pero allá no va. Obviamente una vez que pensamos que el modelo de negocio funciona, está todo ese análisis adicional que es si el entorno regulatorio o las reglas de juego van a funcionar del mismo modo que acá o que el mercado en el que esté. Y ahí hay un tema relevante en temas legales, tributarios, etcétera, que también los emprendedores tienen que ir paso a paso. Por ejemplo, algo que vemos mucho en temas de levantamiento de capital, muchos emprendedores dicen, oye, ok, voy a abrir la oficina en Delaware porque voy a acceder a capitales allá y se gastan un montón de plata, tiempo en tener la oficina o en abrir la operación allá. Y quizá el capital termina llegando de Chile, de los vecinos, digamos. Y eso también es parte como de esta cultura que nombraba Cristóbal de las oportunidades, y también se tiene que ir construyendo, creo yo, a partir de las oportunidades, y uno no necesariamente tratar de trazar ese camino de, oye, para allá voy a ir, porque quizás dejo de ver oportunidades que están mucho más cercanas y que pueden ser más relevantes. Yo quería, aprovechando la pregunta, digamos, Cristóbal, ¿cómo ha sido el proceso de cómo permean las distintas culturas y las distintas oportunidades que ustedes han ido viendo en los distintos países? Decía muy bien, oye, en Brasil funciona muy bien el adelanto del sueldo, digamos. ¿Cómo van permeando y cómo va evolucionando ese modelo de negocio a partir de estas oportunidades que van viendo en los distintos mercados? La clave ahí yo diría que es comunicación. Abrir la comunicación interna en la compañía. Que creo que José Miguel lo menciona muy bien cuando dice que hay una cultura startupera, y creo que sin importar el país, todos tenemos una misma cultura, que eso ya acerca un poco las cosas, claramente. Pero no hay que olvidarse de que cada país va a tener igual una cultura distinta y una forma distinta, en la realidad, ¿no? Entonces hay como un mix, la cultura corporativa global y la cultura local, y tienen que existir y hay que respetarla y verlas como tal. Y aprender a generar los puentes de conexión. Para nosotros como startup, hoy en día corporativizarnos es malo, perdemos sociedad, pero también mantenemos con startup en la escala que estamos es una complicación. Entonces, ¿cómo llegamos a ese trade-off entre, ya, no vamos a tener más procesos de lo que necesitamos, pero necesitamos procesos? Y esa capacidad de comunicación es muy potente. Le suele pasar a muchas hyper-growth startups que están en un país, entonces eres global y local. Abres un país, ya hay un ente en el mismo país, eres global y local. Antes, cuando te abrí un país, ahora tienes 2 locales y un global que vela por los 2. Y es una realidad que en todas estas startups tú les preguntáis, y el global siempre se trata de comer al local, porque hay que poner las reglas. Yo te digo el modelo, yo te digo los precios,
Pero cuando pasa eso, a cada país le quitáis su esencia de startup. En Chile nosotros pudimos darle vuelta al modelo de negocio 15 veces, porque éramos yo y Eduardo vendiendo, cambiando, íbamos a un cliente, no funcionaba, lo hacíamos, cambiamos, y teníamos completa libertad dentro de un marco inteligente de acción para hacer cosas. Si no hubiesen puesto una camisa de fuerza, no hubiese sido exitoso probablemente. Entonces, cuando te internacionalizas, es un proceso muy normal como empezar a ponerle reglas y matarle lo startupero a la otra cultura. Entonces, hay un proceso súper fuerte de cómo creas cultura, y eso es a través de la comunicación. O sea, permito, yo ya en mi rol más global, empujo a que el country manager de cada país se convierta literalmente en un emprendedor y un rockstar de su país. Y yo lo estoy empujando semana a semana diciendo qué tanto te está molestando y qué tanto está empujando de vuelta a global para que no te pase eso. Y ahí, comunicación, reuniones, oye, no estoy con libertad. Si le matáis eso, le matáis el alma startup, que al final nosotros no va a funcionar. Entonces, Ahora, comunicación es la... igual tenéis como paraguas un propósito corporativo, digamos, que Completamente. finalmente es el que guía. Hay un paraguas, hay marcos, todo, pero como la gran fórmula está en cómo ese marco no se convierte en una cárcel, ¿cachai? Sino como guía de acción, entre comillas, que le pasa a todas las grandes. O sea, he hablado con todos los nombres grandes y en algún punto sufren eso, porque es parte del proceso. Entonces, crear ese puente comunicacional de entender, de dar el marco de acción sin que ese marco se convierta en una cárcel es bien importante. Y comunicación, y nunca es perfecto tampoco. No, la velocidad nos mata un poco ahí en ese sentido. ¿No? De nuevo, lo perfecto no es amigo de lo bueno, entonces siempre buscando ese equilibrio. De hecho, bueno, lo que estaban comentando los Cristóbales, de alguna forma, recoge un tema que vamos a abordar ahora que yo creo que es súper relevante, porque hemos hablado de la importancia de la claridad y del análisis estratégico previo a escalar, además de la importancia de un profundo análisis de contexto que siempre va a ser multifactorial y va a requerir múltiples conversaciones locales, internas, etcétera, para definir el mercado al que vamos a ir. Ahora, ¿qué duda cabe de que hoy día estamos en un contexto general, internacional y local complejo, por decirlo menos, o sea, macroeconómico, geopolítico, en la cadena de abastecimiento, etc. Pero en Extend sabemos, de hecho, que en toda crisis hay oportunidades y es un hecho que en los últimos 2 años hemos aprendido a adaptarnos y a hacer y funcionar de maneras que jamás hubiésemos pensado que lo íbamos a poder hacer. O sea, que el que diga que pensaba que podía hacer lo que hizo el 2020 no es verdad, ¿ya? Y entonces surge como fuerza el valor de la flexibilidad, ¿ya? En casi todo ámbito de cosas. De hecho, como comentaba y lo comentábamos recién Jaime al comienzo, pese a este contexto, hoy NetMentora está apoyando 45 empresas, de las cuales el 50% hoy día están o iniciando o avanzando en sus procesos de internalización. O sea, el contexto efectivamente es complejo, pero hay oportunidades y que es importante analizar. Entonces, Cristóbal, en este contexto complejo, ustedes, en el fondo, en este mismo contexto es donde han crecido más fuertemente. Tú en las conversaciones que tuvimos previamente hablabas respecto también, obviamente, de las oportunidades que ustedes tuvieron. Pero ¿cómo ha afectado esta crisis internacional o nacional en este proceso de expansión? Y voy a copiarte la frase ahí, somos muy creedores de que las crisis son oportunidades y lo tomamos como tal y lo vivimos como tal. Y estadísticamente hablando sí o sí, o sea, dos de las grandes empresas, Airbnb nació en la crisis 2008, igual que Uber, o sea, y podemos 50 ejemplos de ese estilo, así como muchas otras desaparecieron, está claro. Para nosotros tuvo un efecto muy fuerte. Nosotros éramos Burn to Give antes de la pandemia y la pandemia nos hizo cambiar a Betterfly. Para hacer un caso bien simple, hacíamos desafíos corporativos para empresas para que hicieran deporte. Y todos acá estábamos en Chile, nos bloquearon a hacer deporte por 3 meses. Tu modelo. 3 meses, por decirlo Por decir el pedazo más restrictivo, completamente. Y teníamos la idea del InsurTech hace 6 meses en carpeta. La pandemia nos obligó a tomarla. Fue como, ok. Y me acuerdo todo un día perfecto que con Eduardo dijimos, se cierra, se cambia el nombre porque ya no es lo mismo. Entre hoy día y mañana llamamos a todos los clientes, les decimos que ya no seguimos. Muchos clientes casi se mueren cuando, o sea, pero ¿cómo me está llamando para cancelar un servicio? O sea, no. Esto tiene que terminar, va a cambiar y nos empujó a hacer eso. Y en ese sentido nos llevó allí y de hecho la pandemia después a nosotros nos pegó positivamente, increíblemente, porque mostró un gap en el bienestar de las personas gigante. Entonces nos ha afectado de manera positiva y negativa en otras cosas. Era una empresa que funcionaba sin ningún esquema, más que 5 personas, 20 personas en una oficina.
sale lo de trabajar remoto, y yo era terriblemente malo trabajando remoto, y mi gente también, no sabíamos. Yo creo que a muchos les pasó eso. Entonces, en un momento de máxima velocidad, empezar a aprender a trabajar remoto se convirtió en un desafío adicional. Entonces, yo creo que todos estos momentos de crisis, hay una palabra que ocupan harto los coaches, que es los ambientes VICA o VUCA, si no me equivoco. Variable, VICA en español, variable, incierto, complejo y ambiguo. La realidad del mundo emprendedor es que es VICA por naturaleza. La crisis lo que trae al mundo es ambiente VICA para todos. O sea, para las empresas normales, para los startups les tiró un VICA al cuadrado, entre comillas. Entonces, era un poco más pelo en la sopa, y sigue pasando hasta hoy en día. Crisis, se caen los mercados, algunas veces con razón, algunas veces por reacción. Los fondos también, lo hablábamos antes, los fondos hoy en día están con mucha plata en los bolsillos, pero están con un miedo gigantesco por lo que pasó en la pandemia, de soltarle. No tenemos idea si la van a soltar en un mes más o en 2 años más. Entonces, nos afectó, nos sigue afectando, pero tratamos de buscar las oportunidades. La realidad es que cuando se corta el financiamiento, esto es casi matemática, las oportunidades de M&A van a ser mejor que nunca, tanto para el comprador como el que compra, o sea, como el comprado, y es súper positivo para el ecosistema como tal, no hay que mirarlo como algo negativo. Entonces, estoy en un lado de la lupa o del otro. Entonces, lo vimos así y sumamos un poco de complejidad nomás. Ya, tratar de ir contra la corriente. Tratamos de resolver lo que queremos, yo trato de que volvamos del modelo híbrido, pero la realidad es que ya la gente no quiere volver del modelo híbrido tampoco. Entonces hay cosas que cambiaron y todavía estamos aprendiendo, nos quedan años para aprender. Entonces, no, parte del desafío. Eso es parte del desafío, nomás lo miramos. Esperemos que no sea tan desafiado nomás el futuro, pero... No, o sea, claro, porque además uno tiene la idea de que, no sé, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no, ya estamos volviendo a la normalidad y ¡pam! China cierra Claro. Wuhan Y todo se... Claro, y todo, claro, ellos estornudan y nos resfriamos todos. José Miguel, en tu opinión, ¿cuáles son las oportunidades en este contexto para escalar? O sea, ¿qué factores son los que tienen que tener en consideración siempre en nuestros procesos y en particular en el contexto actual? A ver, primero, digamos, permíteme recogerlo, Cristóbal. En el mundo de los negocios, timing is everything. Ustedes tuvieron suerte o el ojo o las cosas del destino, digamos, de recoger una buena cantidad de plata antes de que los mercados cerraran. Entraron justito, digamos. Timing is everything. Hoy día, dado el desplome, ¿no es cierto?, de los mercados bursátiles tecnológicos, el Nasdaq sobre todo, ha habido un desplome en la cadena completa hacia abajo. Eso es lo que no entienden los jóvenes que dirigen este país hoy día, cuando dicen que a ellos les encanta el ambiente startupero y los entrepreneurs y todo ese mundo. Le fascina, porque claro, porque es democratizante, porque, en fin, porque permite, ¿no es cierto?, surgimiento de nuevas industrias, de competencia a los incumbentes, pero no entienden que para que puedan desarrollarse esa industria, al principio de la cadena alimenticia, tiene que estar sana toda la cadena hacia arriba, porque van a haber capitales disponibles para los startups, si es que esos capitalistas esperan y sienten que van a poder salir después cuando la empresa le ha ido bien y esté un poco más arriba en la cadena. Y así, so on and so forth, hasta arriba, hasta que uno pueda llegar, ¿no es cierto?, a la bolsa. Entonces, cuando se cae la bolsa, se cae todo hacia abajo. Y hoy día los mercados están cerrados. Me ha tocado hablar con alguna gente de la industria startup que están sudando sangre, sudor y lágrimas, porque solo en este momento van a sobrevivir, así lo sienten ellos, los que logren pasar el valle de la muerte, digamos, con la caja que tienen y que logren pasar del break-even para arriba. Va a ser muy difícil. Hasta ahora, las empresas tecnológicas o de startup podían contar con siguientes rondas de capital siempre que tuvieran un buen crecimiento, digamos, y que mostrasen, ¿no es cierto?, parámetros correctos. Hoy día eso ya no hay seguridad de una ronda siguiente. Por ende, el ambiente es muy incierto, muy peligroso para la gente que participa de esa industria. Ahora, oportunidades hay. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en este mundo actual donde no hay financiamiento, hay que buscar, por ejemplo, las fusiones.
porque tú con fusiones tú logras escala, digamos, y tú logras eliminar algunas capas de administración, por ejemplo, y quizás tú puedas llegar a break-even mediante fusiones. Sí, yo creo que se van a dar, ¿no es cierto? Como antes las empresas que partían muchas veces no querían fusionarse entre ellas por de alguna forma una cierta arrogancia, ¿sí? Porque ¿qué me aportas tú a mí, digamos? Yo soy igual de bueno que tú, soy mejor que tú y tengo acceso a una ronda siguiente. Hoy día hay un reality check, digamos, de, oye, ¿sabes qué? Si no hago algo, me muero. Entonces, fusionémonos. Yo creo que se va a dar eso mucho en los meses que vienen hasta que los mercados se normalicen. Yo no veo que se normalicen pronto. Yo creo, si bien es cierto, hay mucha plata, pero esa plata, digamos, es callable. Pero no la van a llamar quizás. No sé. No la van a llamar. Entonces yo creo que por lo menos vamos a tener 3 años de mercados más bien áridos para las startups. Es decir, los fondos están tirando ese mismo número. De hecho, están preparando Prepare for a 3-year winter. Y para tomar lo que tú dijiste, que es algo muy, muy cierto y muy así, el juego los últimos 2 años, 3 años, se llamó Growth. Y los fondos tiraban plata, por decir de una forma brusca, para el Growth. Y el Growth es un juego mucho más fácil. Mete plata para crecer. Se cerró la cadena. Y ahora el juego no se llama Growth, porque el Growth le salió muy bien. Ahora viene la frase que están ocupando más, el path to profitability. ¿Es tu empresa capaz de ser profitable o no? Y lo dicen con mucho cariño, va a ser una carnicería, porque el juego de growth es mucho más simple. Path to profitability le pega a empresas como Uber, Coinbase, las que están ganando en cripto, hasta la más chica. Entonces, sí, van a haber oportunidades porque se va a poner muy complicado algunos y en un juego mucho más sofisticado y difícil que el growth, que es efectivamente ser rentable, que es the real big game. Por muchos años está jugando este juego de crecer, y todos estos famosos cuentos que son verdad, por lo demás. Amazon no fue, tuvo 15 años pérdida, Uber también sí, y lograron, pero ahora llegó el momento donde cerraron la cadena y dijeron, ok, empezó el juego de la rentabilidad, y ese es un juego más complicado, va a estar... Claro, es puertas adentro y además estar permanentemente haciendo lo que estábamos conversando antes, en el fondo, haciendo análisis de contexto para estar atentos y listos cuando efectivamente esas oportunidades o esos capitales existan y las oportunidades se den. Y para cerrar, Cristóbal, ¿cuáles son los riesgos que debería considerar el emprendedor? ¿Y cómo abordarlo? Riesgo, claro, estamos hablando de un contexto que es particularmente complejo y riesgoso, pero estamos hablando en términos generales. Porque obviamente, y lo dijimos, en cualquier proceso de internacionalización hay riesgo. Sí, pero voy a tratar de responder la pregunta muy amplia, pero me agarro un poco de la conversación que estábamos teniendo y cómo pasamos o se pasó en este mercado, en el ecosistema, de hablar mucho de los unicornios a hablar de los camellos, ¿ya? Y de cómo se administra este capital que los que lograron levantar, cómo se administra y se logra mostrar también que el modelo de negocio es rentable, que el modelo de negocio puede subsistir por un par de años, y eso va a traer, creo, oportunidades para la empresa, bueno, de partida los que lograron levantar capital, pero los que tenían un modelo de negocio bien pensado, en que tenían su mirada, su propósito muy clara y muy alineada con lo que está buscando o esperando el mercado. En ese sentido, yo creo que las condiciones que hoy día estamos viendo en el mercado, tanto a nivel de mercado de capitales, pensaba antes, oye, Chile era súper reconocido por el contexto regulatorio, ¿no es cierto? O la base, digamos, para las garantías para hacer negocio. Y todo eso se ha puesto en tela de juicio en el último tiempo. Y vamos a ver cómo se reordena este contexto en que totalmente nuevo para todo tipo de empresarios, para todo, digamos. Y bueno, me quedo un poco con esta idea de cómo los emprendedores o cómo estos negocios van a poder buscar nuevas oportunidades en condiciones que no hay tanto capital, lo que decía José Miguel, quizá
van a haber muchas oportunidades de fusiones, de alianza un poco out of the box, en términos de, chuta, tengo un modelo, tengo un propósito que puede hacer fit con lo que tú estás pensando, con este mercado, no sé. Yo creo que va a generar algunas oportunidades, pero para esto un modelo de negocio un poco más pensado o más sólido. Súper. ¿Hacemos la ronda de preguntas al tiro? ¿Sí? Vale. Igual, perdón, yo antes de eso, yo creo que una de las cosas que a mí en lo personal me gustaría destacar es que, en el fondo, dado este propio contexto, el hecho de que exista un Net Mentora y la alianza con KPMG y la red de mentores, finalmente muestra la necesidad de trabajar colaborativamente y que se genere un ecosistema que da apoyo en distintos momentos, o sea, tanto en la época de full growth hasta la que estamos en el fondo enfrentando muchos hoy día, que es más bien de análisis hacia adentro y de tratar de bajar un poquito la ansiedad probablemente y hacer otros análisis. Así que felicitaciones por eso, de verdad, súper valioso lo que hacen. Y ahora vamos a... Partimos con la pregunta que yo la reservaba la primera porque tengo cosas antes de partir y yo tenía preguntas. Así que te paso el micrófono, estáis bien así. Sí, es que te voy a poner por el tema de streaming para que todos puedan escuchar los que nos están viendo de región. Yo quiero, a ver, yo he escuchado atentamente y hemos hablado de los negocios y del desarrollo, el growth, ahora último el profitability, pero hay algo que dijo Cristóbal al inicio, que este inicio que ustedes tuvieron, usaste la palabra romántico incluso, y me da la impresión que ahí eso está asociado a propósito, con tu hermano, en fin. Ahora, con la vorágine que han vivido, no tienen mucho tiempo para romanticismo el último tiempo, me da la impresión. Pero hago la pregunta igual, porque en el fondo, en esto de surfear la ola, fuera de hacer lo que decía bien Paula, que hiciéramos estos espacios colaborativos dentro de Net Mentora y otras instituciones que estamos cerca del emprendimiento, la pregunta es para ti, en lo personal. ¿Y qué se te diría para ti con tu hermano? No sé, supongo que tendrán conversaciones íntimas con tu hermano, en la familia. Tu mamá la vi el otro día una foto con los dos. Entonces, hago una pregunta quizás del lado B, que probablemente está más vinculado al propósito que el lado profitability, que viene después, y que ustedes mismos lo relatan, lo fueron descubriendo en el camino. ¿Qué pasa con ese lado? Porque hay la otra palabra que se usa tanto, que la dijo José Miguel, el serendipity, que se lo he escuchado a Horacio muchas veces, que también en el lado humano hay un serendipity, ¿no? O sea, entonces no solo en el lado del negocio hay un serendipity. Entonces, ¿qué te pasa a ti en lo personal? ¿Qué le pasa a tu familia en lo personal? ¿Qué te pasa a ti con tu hermano en la conversación íntima respecto a ese propósito original? Que claro, tienen que ir con las reglas del mercado, tienen que navegar en un mundo turbulento, en un pica, como decía antes, pero sigue habiendo la pregunta, ¿qué pasa con eso en ti? Después te la hago de otra manera, mucho peor todavía, que me lo enseñaron los jesuitas. El día que te estés yendo para el otro lado, que cuando venís para atrás, ¿qué te gustaría estar diciendo? A ver, yo creo que este viaje, por lo menos que nos ha tocado a nosotros y les toca a muchos pasar, no tendría mucho sentido sin el romanticismo, porque hay harto sacrificio de por medio. Y para responder bien personalmente, el grupo que está acá se puede... Hay sacrificios fuertes, o sea, yo, y haciendo un caso medio cómico, yo con mi hermano los primeros 2 años tuvimos los días más felices de nuestra vida y tuve veces que lo quise matar cada una semana. De hecho, al punto que en algún punto no vi mucho a mis sobrinos porque el fin de semana yo sabía que sí a donde mi hermano íbamos a conversar de Burn to Give en ese minuto, así que era como, oh, no voy a tener que hablar de esto de nuevo, mejor los pillo un día que Eduardo esté en la oficina y voy a ver a mis sobrinos, ¿cachai? Entonces hay efectivamente sacrificios que hacer, entonces sin romanticismo un poco se pierde esto. Nosotros hemos tratado de poner el propósito muy al centro de lo que hemos hecho porque nos entretiene y nos gusta. La historia, para los que lo conocen, Burn to Give nace de una historia de mi hermano, que nuestro padre se muere. Y Betterfly viene de una historia de la enfermedad que agarró mi madre después, de los seguros, no teníamos seguro. Esto es una historia que después la comentamos feliz con el que quiera, pero hay mucho de nuestra historia personal metida, entonces lo enriquece mucho.
la realidad es que para mantener eso vivo hay que parar un poquito de repente la pelota. De hecho, bien podría decirse esotérico lo que voy a decir, pero siempre que hay mucha luz hay muchas sombras. O sea, mis momentos más felices han ido acompañados de mis momentos más estresantes y siempre vienen un poco así de la mano. En el momento que nos convertimos en un unicornio, que fue una negociación de 3 meses, durísima, etcétera, como que no me sentía tan feliz ese mismo día, 6 días después, y me di cuenta que porque tenía, claro, mucha cosa adentro. Entonces, hay una realidad de romanticismo que está ahí en esos momentos. Con mi hermano hemos aprendido también, porque al principio no lo sabíamos, a sentarnos un poco y como que firmamos el deal del unicornio, me acuerdo perfecto, y de hecho él estaba en Brasil, yo estaba en Brasil porque estaba viviendo, y yo me agarré COVID en uno de los viajes de Miami, así que no nos pudimos ir a ver, y tenía cada uno una champaña por cámara, y como que nos hicimos el ejercicio de decir, parar y disfrutarlo. Si lo miramos con una lupa muy objetiva, ni siquiera subjetiva, somos muy afortunados con Eduardo de tener la oportunidad de estar pasando por algo así. Y lo miramos como tal, como muy agradecidos de lo que estamos viviendo, porque también nos ayuda a sacarle el jugo a fondo. Seríamos muy mal agradecidos no sacarle el jugo a esto a fondo, porque con contado los dedos de las manos la gente que tiene una oportunidad así. Entonces, tratamos, y obviamente en esta surfeada se te olvida eso. De repente en 6 meses no pensaste ese pensamiento, que es probablemente ese pensamiento en 6 meses es lo que te da el sentido para seguir otros 6 meses más. Entonces, efectivamente esos momentos son los que hay que aprender a dárselos, que es muy difícil dárselos, pero hay que aprender a dárselos. Y una práctica que de repente yo agarro a mi mano y le digo, ya, pues, date cuenta en lo que está ahí, disfruta los 15 minutos que sea y sigamos para adelante, y hay que hacerlo. Es parte del esfuerzo, literalmente hay que ser menos seguido porque estamos más conscientes de otras cosas, pero sí, y es lo que lo hace más bonito al final. Propósito, romanticismo, que hay algo detrás, y que creo que de nuevo, nuestra historia viene una historia más personal, un poco trágica en algunos lados, feliz en otros. No creo que haya que tener una historia trágica para lo mismo. El propósito lo puede encontrar súper fácil como disfrutar lo que así. No hay que irnos al extremo en ese sentido. Disfrutar lo que estaban diciendo antes, el simplemente hacer bien al ecosistema. Estoy acá porque había muchos que no veía hace tiempo, porque tengo un cariño con el mentor de KPMG por todo lo que se ha hecho, pero también estoy acá por poder devolver una mano y hacer algo que es rico para todos. Entonces hay propósitos donde uno lo mire y hay que aprender a mirarlo, básicamente. Creo que es muy positivo para el ecosistema, para uno, para todos. Cristóbal, de hecho lo conversamos antes de, también en las conversaciones previas. O sea, hemos hablado claro, de romanticismo y del caso de éxito de Betterfly, pero obviamente en todo caso de éxito hay baches, o sea, y esa es la pregunta. ¿Cuáles han sido esos baches? O sea, ¿cuáles han sido los malos momentos? ¿Cómo los corrigieron? No sé, ¿hubo países a los que entraron y tuvieron que salir? ¿O no conozco la historia en detalle, por eso te pregunto? A ver, el primer bache más grande de todos fue literalmente la pandemia. O sea, para nosotros fue, con otro ojo mirado, se acabó el negocio, murió la startup, inventó una nueva, si lo pensáis así. Entonces, y es bien loco, generalmente salen en estas conversas, y buena pregunta, esta conversa sale mucho cuando hablo con círculos como de personas en colegio o en universidades. Las personas ven lo que sale en los diarios de Betterfly, que normalmente son las noticias increíbles. Es muy cliché, pero es muy real que detrás de esa noticia increíble hay sufrimiento, hay pelea. Hoy en día estamos en una organización ya con casi 600 personas. Y la realidad... Perdón, ¿eso a nivel mundial? Sí, 420 en Chile, ahora. Y me traje, bueno, no hay ningún nombre, pero es una realidad que va a pasar y ha pasado. He traído gente en el camino que me sirvió mucho, que conecté de corazón, con los cuales probablemente lloré, sufrí, todas las anteriores, pero en empresas como nosotros que crecemos a veces en 6 meses lo que crece en otra empresa en 6 años, pasan 6 meses y esa persona muy tristemente a veces no te sirve. El dolor de tener que dejar a alguien, porque tienes que ser responsable también, no puedo tener a alguien... De repente cuando éramos 20 decía, ¿sabes que puedo sustentar uno más? Cuando ya somos 600 tengo que empezar a convertirme en un poco más frío en otro sentido, y ser frío en este mundo con más romanticismo duele harto a veces. Entonces, te diría que por ese lado yo estoy full dedicado a las personas ahora y lo estamos haciendo por lo mismo. Creemos que las personas son todos, pero el manejo es complicado y muchos de los baches vienen por ahí. Tenía el lado de cuando eres 20, todo está muy vivo y si yo me acuerdo de ejemplos puntuales, decía, oye, vamos a poner este nuevo beneficio, todos lo miran con felicidad. Hoy en día, siendo 600 personas, decir, voy a poner este beneficio y por estadística hay 5 personas que creen que por ponerle ese beneficio algo le está haciendo mal. Entonces, esa magia se pierde. No, pero es loco, me han dicho... ¿Por qué me está diciendo esto? Estoy regalando algo, ¿no?
todo ese sufrimiento de crear una compañía que está avanzando tan fuerte, tan rápido, hay cosas que no se ven, que nunca se hablan, excepto en estas cosas así, pero que son la parte del lado B. Y el lado B hay... Yo, de hecho, siempre... Mi hermano, generalmente, para los que conocen, es un poco persona más pública de Burn to Give o Betterfly. Y yo soy un poco las tras bambalinas, entre comillas, muchas cosas. Yo siempre he dicho que mi libro, probablemente el libro de Eduardo va a ser la historia de Betterfly, no sé qué. Mi libro va a ser el lado B de Betterfly, y lo he dicho 1000 veces. Voy a escribir un libro que es el lado B de Betterfly. Espero que sea tremendamente chistoso, porque esa es la mejor forma de darlo, porque va a haber esta cosa entretenida, pero que son datos duros, o sea, pasa, sí, hay mucho de eso. Súper. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos la última pregunta que es de streaming de la Cecilia Mardone, que es para Cristóbal y que dice, ¿cuál es el síntoma, las variables relevantes que deben existir dentro de las empresas que le permiten pensar en jugársela por una internacionalización, dar el salto? Voy a hacerla bien simple, porque me empecé a complicar con la pregunta en un minuto, pero al final hay un grado de instinto en la decisión. Al final hay un grado de me tiro el piquero a la piscina y no tengo idea si la piscina está llena o no está llena. Y al final con todos los análisis y todo se basa un poco en eso, hagámoslo. Yo creo que esa es la final. O sea, de hecho, a nosotros naturalmente nos pasó. En algún momento teníamos la oportunidad de Brasil, teníamos la oferta con la empresa de seguro, pero igual se redujo a una cuestión tan simple como yo, mi hermano y una persona más en una sala como, tiramos una moneda, vamos, no, ya, veamos, pues, vamos, listo, vamos. Se reduce a eso, yo creo, al final. También hay una parte de decisión de darse el piquero que creo que es muy natural de los emprendedores. ¿No? Sí. Bueno, ¿yo cierro? Muchas gracias a todos por haber venido. Espero que, como comentábamos al principio, haya sido una conversación ilustrativa, provocadora y entretenida, sobre todo. Y le invitamos ahora a un rico cóctel con un vinito para cerrar acá y poder compartir. Así que muchas gracias a todos los presentes y a toda la gente ahí que nos acompañó vía streaming Vamos a de conocer el región y lado le B. damos las gracias. El lado B.